Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Magantártica. Conduce el periodista Juan Pablo Martínez Paredes. ...22:01 y comenzamos un nuevo programa de Magantártica por Polar Comunicaciones en esta fría noche magallánica. Tenemos como invitada hoy una colega del nuevo Servicio Nacional del Patrimonio, doña Javiera Gaona, encargada de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Muy buenas noches, Javiera. Hola, buenas noches, Juan Pablo. Mira, y lo primero que hacemos siempre acá es un poco que nos cuentes, para la gente que nos está viendo en la casa, de qué se trata esto del Consejo de Monumentos Nacionales, que habitualmente aparece en las noticias o lo hemos relevado cuando se están haciendo caminos o se está haciendo algún tipo de cosa, aparece algún tipo de vestigio de cualquier cosa y aparece el Consejo Monumentos. Pero la gente que hay, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué está compuesto? Para que nos cuentes un poco. Bueno, el Consejo Monumentos es una institución muy antigua, data del año 1925, ¿ya? Y está mandatada y su radio de acción en el fondo se enmarca en la ley de monumentos nacionales, que es la ley 17.288, que es del año 70, ¿ya? El Consejo Monumentos es una entidad centralizada, con un órgano colegiado, pues el nombre Consejo de Monumentos, ¿ya? Que actualmente está radicado exclusivamente en Santiago. Es acompañado técnicamente por una secretaría técnica, que en su grueso también está en Santiago, y que en los últimos años, poco a poco, se han ido generando oficinas regionales, ¿ya? Perfecto. Nos comentabas un poco antes de que partiera el programa, que hace un tiempo estaban radicados en el Ministerio de Educación, un poco como lo que era la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que también dependía del Ministerio de Educación, y hoy tenemos una nueva figura que es este nuevo Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. ¿Cómo ha sido ese cambio? Si nos puedes contar un poco también cómo se configura hoy, ¿ha cambiado en algo o se está esperando esta nueva claro. ley? Bueno, esta nueva institucionalidad que sale a partir de la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como bien tú dices, en la cual nosotros entramos, es decir, pasamos, al igual que DIVAM, la ex DIVAM, que ya no existe, ¿cierto? A esta parte de la Subsecretaría del Patrimonio de este nuevo ministerio, ¿ya? Ahora, como bien tú dices, ex DIVAM, la DIVAM ya no existe, se transforma en el fondo, es asumida por este Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En el caso del Consejo Monumento, nosotros mantenemos nuestro nombre porque nos debemos a una ley, y esa ley, como te decía, data del año 70. Y mientras esa ley no se modifique, nosotros permanecemos en estructura, en nombre, ¿te fijas? Pero estamos ahí albergados en este Servicio Nacional del Patrimonio. La ley del Consejo Monumento está en una nueva intención de actualizarla, de modificación, ¿ya? Han habido muchos intentos a lo largo de los últimos años y actualmente, ahora a fines de mayo, ingresó una propuesta de modificación de ley. Perfecto. También sabíamos de que hace algún tiempo pudimos ver por la prensa y por distintas páginas de que hubo un llamado a concurso para distintos profesionales que hoy día están buscando en el Consejo de Monumentos para crear un equipo. Si nos puedes comentar también eso, qué tipo de profesionales son y también qué hace hoy día el Consejo de Monumentos para que la gente entienda en qué momento pueden acudir a ustedes, qué es lo que hay que hacer, si es que uno de repente está haciendo algún tipo de excavación, alguna cosa, encuentra algo y habitualmente no saben qué es lo que hacer, y por lo que estoy leyendo acá en la página, el Consejo de Monumentos es quien entra a intervenir también en alguno de estos casos. Claro, voy a partir de atrás para adelante. ¿Qué es lo que hacemos, ya, en genérico? Bueno, la ley en el fondo protege monumentos nacionales y las categorías de protección son 5. Monumentos históricos, monumentos públicos, santuarios de la naturaleza. Para ellos es necesario dictar un decreto, ¿ya? Y santuarios de naturaleza, zonas típicas y monumentos históricos con decreto. En el caso de los monumentos públicos y los monumentos arqueológicos y paleontológicos son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley. Los monumentos públicos son elementos conmemorativos que están en el espacio público. En algún minuto se crean, se instalan, entonces hay un cierto registro. En el caso de los bienes arqueológicos y paleontológicos, sabemos que están ahí hace muchos millones de años, ¿cierto? En el caso de lo paleontológico, ya a escala geológica, ¿cierto? Entonces, todos esos bienes, todos esos materiales están protegidos por el solo Ministerio de la Ley. Tú me decías entonces, cuando hacen un camino aparece el Consejo de Monumentos Nacionales. Claro, porque todos esos bienes no pueden ser destruidos.
porque tienen mucha información. Entonces ahí se entra a mediar, a ver si se rescata, si la obra de infraestructura es posible de, como quien dice, darle la vuelta al camino para no intervenir el sitio arqueológico, y ahí se empieza un trabajo de ir viendo cómo proteger de la mejor manera estos bienes. Ahora, para que esto sea por decreto, ¿tiene que solicitarlo una persona natural, una persona jurídica? ¿O cómo se hace? ¿Cuál es el tratamiento que debe hacerse en estos casos? Bueno, en el caso del patrimonio arqueológico, esa es la gran complejidad, que todo es patrimonio y todo es monumento nacional, ¿ya? Entonces, lo conozcamos, no lo conozcamos, es un bien, igual que lo paleontológico, ¿ya? Ahora, en el caso de los decretos, cualquier persona, la ley es una ley bastante cortita, tiene 38 artículos y no me acuerdo en este momento de memoria en cuál, pero cualquier persona, un grupo de personas, ¿cierto?, puede solicitar que se declare un bien como monumento histórico, en el caso que sea un bien en particular, como un inmueble o una colección, ¿cierto?, o un conjunto en el caso de zonas típicas o santuarios de la naturaleza. Por ejemplo, para colocar un ejemplo sencillo, acá el humedal Tres Puentes, ¿está hoy día considerado como algún tipo de santuario, algún tipo de monumento? Ahí entramos porque, bueno, nosotros estamos, nuestro quehacer se radica un poco en el patrimonio cultural. En el caso del humedal Tres Puentes ya entramos con una línea del patrimonio natural. Nosotros igual abordamos parte del patrimonio natural, pero el patrimonio natural está protegido por otras entidades, en general por las áreas silvestres protegidas, ¿cierto?, por CONAF. También hay algunos bienes nacionales que están protegidos, sí, naturales que están protegidos por bienes nacionales, en el Ministerio de Economía, las áreas de marinas protegidas. Entonces, el patrimonio natural nosotros, salvo en la categoría de santuario de la naturaleza, nosotros no entramos, son otras las entidades que protegen, ¿ya? En el caso del humedal, no sé qué protección exacta y específica tiene. Sé que no es parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, pero puede ser que tenga alguna... Pero no está bajo la ley del Consejo Monumento. Ahora, ¿hay algún catálogo si uno quisiera, por ejemplo, buscar cuáles son los monumentos históricos, públicos, zonas típicas, arqueológicos y santuarios de naturaleza en Magallanes que nosotros podamos acceder? Sí. Lo arqueológico no tenemos un catálogo, pero como te digo, son infinitos. Pero los otros sí están en la página del Consejo Monumento, que es www.monumentos.cl. Uno entra y puede ver los de todo Chile, filtrar por región, filtrar por categoría, ¿ya? Igual, si uno pone arqueológicos, te aparecen algunos, porque ocurre en todas las regiones, y en el caso de Magallanes también, que hay algunos monumentos históricos. Eso quiere decir que están decretados con un decreto, ¿cierto?, pero que además tienen un componente arqueológico importante, como el caso, por ejemplo, de la Cueva del Milodón, la Cueva de la Leona, el Valle del Río Chico, que son elementos del paisaje natural con alguna característica especial, pero que además albergan en el exterior sitios arqueológicos muy importantes, ¿ya? Hay otros sitios arqueológicos importantes, relevantes, que no están protegidos como monumento histórico, pero ya por el solo hecho de ser arqueológico están igual cautelados por la ley del Consejo Monumento. Otra consulta que hacemos siempre acá en Magantártica tiene que ver con cómo funcionan los organismos públicos en las posibles sinergias que pueden producirse. Y hoy día, dentro de este Servicio Nacional del Patrimonio, tuvimos ya hace un par de semanas también a Ruth Simeone de Patrimonio Cultural Inmaterial. Ahora un rato más tenemos a Blas, que viene del Departamento de Pueblos Originarios. Son vecinos. Son vecinos, claro. ¿Cómo se trabaja esto en conjunto, entendiendo de que, tal como tú dices, de repente se ve una parte, pero se tocan con muchos otros? También, no sé, si vemos zonas típicas, me imagino que también tiene que ver con las municipalidades, con Cernatur. Hay un trabajo ahí conjunto. Sí, trabajamos bien coordinados con áreas externas al servicio. En el caso de patrimonio inmaterial y de pueblos originarios, específicamente de Blas, son colegas del mismo servicio. Y eso es algo nuevo. Es algo nuevo de esta nueva institucionalidad que partimos conversando. Es decir, el Servicio Nacional del Patrimonio aglutina, ¿cierto?, bajo este mismo ministerio, a todas las entidades que venían de la DIVAM, incluido el Consejo Monumento, además de estos dos programas que estaban en el Consejo de la Cultura y las Artes, que pasan a ser parte de la Subsecretaría del Patrimonio. Y toda la otra parte del Consejo de la Cultura queda, ¿cierto?, en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Entonces, con Blas específicamente y con Ruth, porque todavía un poco algo que no te respondí, pero somos unidades o programas unipersonales de momento. Blas es pueblo originario, Ruth es patrimonio inmaterial, y de momento soy yo la única persona que hay en la región del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, evidentemente trabajamos súper coordinados. Además que con esto que yo te mencionaba, de la modificación de monumentos nacionales, todo lo que tiene que ver con patrimonio inmaterial
es algo que está, claro, la ley no lo contempla porque es del año 70, ¿ya? Pero el concepto de patrimonio ha ido variando en estas últimas décadas y nuestro concepto de que está en la ley es súper antiguo y el nombre de monumental exclusivo, que eso es el patrimonio, es súper sesgado. Entonces toda esta parte inmaterial tiene que estar incorporada también dentro del patrimonio. Entonces, es una de las modificaciones de la ley que se está solicitando, incorporar el patrimonio inmaterial como una de las categorías de monumento. Sí, lo conversábamos algunos programas atrás, el hecho de que efectivamente son conceptos que van cambiando, que van mutando Claro. con el tiempo y que hoy día el patrimonio cultural inmaterial es incorporado también en la ley. Y también otra cosa que estamos viendo que se incorpora a esta ley es el tema de la descentralización también. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo esto va a afectar al Consejo de Monumentos Nacionales? Que tú me comentabas que era fuertemente centralizado. Muy centralizado, esto. porque claro, el Consejo, si bien en las últimas décadas algunas regiones con un poco más de énfasis y otras un poco más postergadas, como ha sido el caso de Magallanes, han ido constituyendo estas oficinas regionales. Algunas incluso se llaman las CAM, comisiones asesoras, ¿ya? Que hacen como un símil de consejo con autoridades y actores locales, ¿ya? Pero sin ningún capacidad resolutiva. Entonces, incluso en algunas ha habido problemas que se tomaban decisiones o se daban recomendaciones que finalmente llegaban a Santiago a nivel central y el consejo daba una opinión diferente o no tomaba en consideración. Entonces es súper complejo para uno regionalmente trabajar con esa situación, ¿te fijas? Ahora, como bien tú dices, la ley considera, esta modificación de la ley que viene considera la descentralización, creando consejos regionales, es decir, las oficinas técnicas regionales, las OTR, ¿cierto? Además, tendrían sus consejos. ¿Consejos regionales con capacidad resolutiva también? Sí, en algunos aspectos. Son cosas de las que se están discutiendo. Perfecto. ¿Hasta qué punto resolver? Pero sí las declaratorias regionales, intervenciones. Piensen que, un ejemplo, el cementerio municipal de Punta Arenas, Sarah Brown, es monumento histórico completo. Cualquier persona que compre un terreno o quiere modificar, ¿ya? Si tiene un nicho en tierra y quiere hacer una bóveda, ¿cierto? O incluso un mausoleo, cualquier cosa, algo menor incluso, tiene que hacer un expediente y presentarlo al Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros lo revisamos y vemos que estén todos los antecedentes, pero quien decide tiene que pasar por una sesión del Consejo, que es en Santiago cada 2 veces al mes. Entonces, Claro, es un poco burocrático y efectivamente sí, es uno de lo que uno habitualmente también escuchaba, de que efectivamente el consejo, pero también la gente no comprende muchas veces de que, tal como tú dices, no saben que son unipersonales, por ejemplo, acá en la región. Entonces, con todo el trabajo que hay, efectivamente me imagino que sería complejo. Ahora, tal como comentamos atrás, sí, viene llegando una dotación de profesionales bastante sí, interesante. No sé si nos puedes contar un poco sí, quiénes vienen, cómo dentro vienen. de esta nueva institucionalidad se ha potenciado el tema de las oficinas técnicas regionales, ya insertas dentro del Servicio Nacional del Patrimonio propiamente tal, y bueno, la primera etapa fue dotar en todas las regiones al menos de encargados regionales. Había regiones que ni siquiera tenían a una persona presencia al Consejo. 3 o 4 todavía quedaban pendientes. Eso ya se llamó concurso y entiendo que están cerrados ya esos concursos y adjudicadas ya los puestos. Y posterior a ello se han hecho llamados, en el caso de Magallanes ya está cerrado el concurso. Hemos sido bastante afortunados porque se dio bastante prioridad a la región, considerando un arquitecto o arquitecta, paleontólogo o paleontóloga y arqueólogo o arqueóloga. Es decir, esperamos que de aquí a septiembre, más tardar octubre, tengamos una oficina técnica dotada ya de prácticamente todas las especialidades, con que ya podemos abordar un caso y llevarlo prácticamente listo para ser presentado al Consejo y que digan sí, no, observaciones, pero ya bien redondito. Otra parte que aparece en la ley y que lo estamos comentando y después vamos a conversar un poco de un conversatorio que el 28 tengo entendido que se va a realizar en la ciudad, tiene que ver con el tema de los lugares de sitios de memoria. Y estaba acá revisando en la página, el catálogo, y hay bastantes sitios de memoria que también están obviamente considerados como monumentos históricos. Aquí también seguramente va a haber un tema para trabajar como Consejo de Monumentos. Sí, también, bueno, los sitios de memoria es una categoría así como sitios de memoria, que es como se tratan más allá del Consejo de Monumentos. En el caso del Consejo de Monumentos hay ciertos sitios de memoria que han sido declarados como monumentos históricos.
Por ¿Ya? ejemplo, la Casa de los Derechos Humanos. Casa de los acá. Derechos Humanos, bueno, Isla Dawson también hay un ciertos elementos que están también protegidos, ¿ya? Y sí, también vienen algunas propuestas dentro de esta modificación de la ley, específicamente para el tema de los sitios de memoria, para que tengan un tratamiento especial. Ya no quede como uno más de las, porque en fondo las categorías, como te decía, monumento histórico, son atípicas. Ahora, uno si se pone a analizar la gama de monumentos históricos, puede diferenciar, un poco por su naturaleza casi de tamaño, si son muebles o inmuebles, los que se pueden mover, o colecciones, libros, incluso la draga aurífera de Ruffin está catalogada de mueble, ¿ya? Y los otros son edificios, que bien, ahora igual todo se puede mover, la tecnología todo lo mueve, pero ya es más complejo, ¿ya? Entonces, dentro de ese paquete estaban los sitios de memoria, que por su particularidad se estima que debieran tener un tratamiento especial y además por todo esto, un poco por todo lo que conlleva un sitio de memoria, ¿ya? Y que es una categoría que en los últimos 10 años ha tenido significancia, es decir, y que ha tenido una demanda por declarar este tipo de patrimonio. Y en el fondo y eso nos da luces y respuestas y responde a que el patrimonio no es algo que estático, que siempre tienes que declarar de edificios, sino que va migrando un poco los intereses y los significados que las personas y las comunidades le van dando a su patrimonio en el fondo. Claro. A Y sus bienes. efectivamente, tal como nos comentaban antes, también tiene que ver con estos acuerdos internacionales que Chile Por suscribe, supuesto. como por ejemplo el tema del patrimonio cultural inmaterial, que Sí. tiene que ver con esta declaratoria de la UNESCO, Sí. y no sé otras cosas. La otra consulta, este programa se llama Maga Antártica. Vemos Magallanes, pero lo relacionamos directamente con la Antártica. Y aquí viene un tema que te quiero consultar como encargada de la Oficina Técnica Regional. ¿Cómo se hace este despliegue? Porque efectivamente la Antártica es parte de la región, Sí. y como encargada técnica de esta región, efectivamente también tienes que ver allá, para poder determinar qué es lo que sucede allá también, y qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos restos paleontológicos o arqueológicos o cualquier cosa que se llegue a encontrar en la Antártica, que efectivamente, como siempre hemos dicho, tenemos una pretensión, pero la soberanía es un tema que queda un poco en el aire con respecto a quién es el dueño, o también ahí lo que se encuentra se entiende inmediatamente que es un bien nacional protegido. Mira, no me ha tocado el caso de que digan, apareció restos arqueológicos, porque igual la evidencia de presencia humana, no sé qué tan comprobada está, ni qué tan frecuente. Entonces, un sitio arqueológico en la Antártica, no tengo sucede. conocimiento. Yo no sé si no existe ninguno, pero creo que no, ¿te fijas? Lo paleontológico, ahí está la presencia del INAH. Entonces ellos también son nuestros super aliados ahí en todo lo que tiene que ver paleontológico. De hecho, mientras la oficina no ha tenido paleontólogos, cuando han aparecido cosas o han decomisado en frontera, ahí los profesionales del INAH nos prestan un gran apoyo. Igual como el Instituto de la Patagonia o el Museo Regional nos brinda bastante apoyo cuando hay temas arqueológicos puntuales. ¿Te fijas? Entonces ahí hacemos un poco lo que tú me preguntabas de cómo nos relacionamos con otras entidades. Claro, esta interacción que debería darse, pero que muchas veces también de repente es compleja o no se sabes hace. que tenemos... En este caso parece que sí funciona y bastante hemos bien. también, a raíz del tema de tráfico ilícito, un poco también de estas convenciones que Chile ha suscrito, el 2014 Chile ratifica la Convención de Tráfico Ilícito, que es del año 70, el combate del tráfico ilícito de bienes patrimoniales y culturales. Se logró constituir a finales del 2018 una mesa interinstitucional para coordinarnos, especialmente con los servicios que tienen presencia en frontera, Armada, Fiscalía, Carabineros, para poder un poco abordar esto de los hallazgos arqueológicos y paleontológicos principalmente, porque en general acá obras de arte no hay tantas como para que anden circulando. Puede ser que ocurra, pero en realidad el foco y la mayor ocurrencia nos pasa con el material arqueológico paleontológico que anda circulando por la frontera. Ese es un tema interesante, no sé si nos puedes contar un poco, porque efectivamente hace algún tiempo se veía de que puntas de flecha o restos de distintas cosas aparecían casi por redes sociales, de que vendo Aparecen. restos, y seguramente siguen apareciendo.
¿Cómo se hace esto si es que alguien tiene algo en su casa y quiere entregarlo? ¿Dónde tiene que entregarlo? O si alguien sabe de que esto se está comercializando, ¿cómo se hace la denuncia? Ahí hay denuncia, la denuncia es a policías. Ya. La denuncia es a policías. Ahora sí, es que es una práctica súper naturalizada, especialmente por lo menos lo que tiene que ver con puntas de flecha, boleadoras, arpones acá en la Patagonia, porque uno sabe que sale ahí a dar una vuelta por la pampa y encuentras. O en los Conchales. Hay lugares, es muy típico, mesita de centro, borde de chimenea, que hayan esos elementos. Ahora, nuestro foco, si bien eso, estamos en una campaña que llevamos ya casi 2 años súper fuerte, en alianza con el Museo Regional, de sensibilizar de que eso es un delito y está penado por la ley. Ahora, no sacamos nada y no tenemos la capacidad, y no es nuestro foco, empezar a requisar esas cosas que ya están sacadas de sus sitios, porque han perdido prácticamente el 90% de su valor, porque no nos interesa la pieza en sí, más nos interesa el lugar donde estaba y su contexto. Por eso la importancia de las excavaciones que se hagan de una manera científica y con los profesionales que correspondan. Entonces, más que nada, y considerando la capacidad y la cantidad de personas que somos, nos estamos enfocando en sensibilizar, educar, en que eso, tratar de evitarlo, ¿ya? Más que en este minuto empezar a requisar lo que las personas tengan. Obviamente, si alguien tiene una colección, se puede acercar al Consejo Monumentos para ver la alternativa, quizás por último, de registrarlo. Ahí hay que ver caso a caso, también hay que ver, porque la ley, como te decía, es del año 70. Entonces quizás alguien dice, oye, yo lo heredé, o yo lo compré, o me lo regalaron. Hay que ver las fechas, porque tú sabes que las leyes no son retroactivas. Exacto. Entonces, a partir del año 70, eso es propiedad del Estado, o de todos en el fondo. Entonces, otra consulta sobre 2 temas donde el Consejo Monumentos apareció de rebote, quizás no tan de rebote, pero que tiene que ver, por ejemplo, uno con la senda de penetración Vicuña y Yendegay, el camino. sí. Ahí, ¿qué es lo que tú nos puedes contar un poco para que la gente entienda también que de repente dicen que efectivamente cada vez que se va avanzando se van encontrando cosas, porque es un lugar de una riqueza patrimonial en este sentido importantísima? ¿Se nos puede contar un poco eso para que la gente entienda también cuál es la función que ustedes han cumplido en esa senda de penetración, en ese camino? Claro, bueno, los procedimientos en estos grandes proyectos de inversión, porque obviamente la ruta Vicuña-Yendegaya es un gran proyecto de inversión, hay líneas de base y también pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental. En ese marco se hace una línea de base arqueológica donde se ve qué es lo que hay antes de empezar a levantar tierra, ¿ya? Se hacen prospecciones y ahí se hace un plan donde se dice, bueno, acá hay una riqueza, se trata, como yo decía, sacarle la vuelta al camino, ver si podemos cambiarlo, cambiar el trazado con lo que sabemos que hay previo al inicio de las obras. Ahora, como los bienes arqueológicos, bueno, lo paleontológico también, están generalmente bajo la superficie, por mucho que tú prevés y haces un plan, decir, vamos a recoger, vamos a levantar ciertas cosas que sabemos que el camino va a tener que pasar por ahí, por eso siempre estos grandes proyectos tienen alternativa A, alternativa B, alternativa C, ¿cierto? Una vez levantado esto que ya está en el fondo, que se como quien dice, como que se deja, cuando se predirija, en ese caso, el camino por sobre estos bienes, que en el fondo, si no, no podemos hacer nada, ¿te fijas? Porque son lugares donde está completamente lleno de restos arqueológicos. Posterior a ello, siempre tiene que haber un plan. Por ejemplo, cada vez que tú excavas, tiene que haber arqueólogos ahí. Se le exige a las empresas que tengan un arqueólogo en el frente de excavación. Entonces, el procedimiento es, apenas aparece algo, hay que dar aviso al Consejo Monumento. Y como en estos grandes proyectos van apareciendo, hay un plan de decir, ya, cuando aparece tal cosa en tal parte, que se llama al creo, se para, si es un sitio de gran envergadura, eventualmente hay que ir a visitarlo, pero si son restos, se va como levantando, y hay un plan determinado para ello. En el caso de la ruta Vicuña-Yendegaya, tiene una RCA, que son resolución de calificación ambiental, donde uno de los componentes a monitorear por la Superintendencia de Medio Ambiente es el componente arqueológico. Entonces está como, no solo en su inicio y con el plan arqueológico, sino que además la RCA permite ir fiscalizando. Entonces, y para ir terminando ya este primer bloque, otro tema, el tema controversial del momento. Y el tema de las tronaduras en mina invierno. También hay un tema, efectivamente, hay un tema ambiental, hay un tema de
cuánto afecta al contenido paleontológico. En este caso es paleontológico. Paleontológico. Claro. ¿Cómo ha actuado ahí? ¿Cuáles son las resoluciones que el Consejo de Monumentos ha visto y que ha emitido, me imagino, informes y distintos documentos? Sí, bueno, ahí, al igual que en el caso del Camino Vicuña Allende Gaya, es un proyecto bajo evaluación de impacto ambiental, con una RCA que monitorea y del componente paleontológico, ¿ya? Y que exige hacer informes mensuales, tener paleontólogos permanentemente en los frentes, con una serie de aspectos. Ese RCA y ese plan de monitoreo paleontológico era previo a tener la metodología de extracción vía tronaduras. Entonces ahí en algún minuto se mandata ir a evaluar qué pasa si es que se hace una tronadura, cómo afecta esto al tema paleontológico. En ese caso, el Consejo Monumento, el pronunciamiento es que no hay evidencia que esas tronaduras van a afectar en mayor o menor medida el componente paleontológico. Porque podemos entender cómo se saca generalmente, si no es por tronadura, es con pala. Entonces, generalmente los bienes paleontológicos están en estos estratos sedimentarios. Entonces la pala rompería y lo otro levanta. Lo otro, porque tú fracturas en el fondo, entonces sacas bloques. Entonces, si tú piensas, los paleontólogos estiman que no podría ser, no tienen como la certeza de que una tronadura pudiese dañar en mayor medida. Incluso algunos llegan a pensar que podría ser en menor medida porque en el fondo eso ya se va a sacar. Claro. Es con palo o con tronadura, ¿te fijas? Entonces, porque ya se saca y ahí en el fondo todo eso que no va a quedar ahí, sino que se saca y se investiga, ¿te fijas? A través de los métodos. Ahora lo que sí observó el Consejo de Monumentos fue que al incorporar si que se incorporase en las tronaduras, la metodología para poder estudiar esto habría que modificarlo, hacer ciertas modificaciones, porque es distinto cómo lo vamos a hacer si vamos sacando por pala, cómo vamos a sacar los bloques, cuánto vamos a extraer, te fijas, en el fondo la metodología para poder en el fondo hacer la parte del estudio, más que la afectación propiamente tal del bien paleontológico. Perfecto, cuando son las 22:27 vamos dando término a este primer bloque de Magantártica con Javiera Gaona, encargada de Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Muchas gracias, Javiera, por participar en este programa. Muchas gracias a ti por la invitación. Y los dejamos a todos invitados a Café Meraki, nuestro auspiciador, Hernando Magallanes 922, el mejor café de Punta Arenas, a pasos del Museo Regional y de la Plaza Ñuqa Pero. Así que vamos a un corte y ya volvemos con Departamento de Pueblos Originarios de nuestro amigo Blas, que viene a contarnos un poco cuáles son las funciones que cumple dentro del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.